Revelado. Lo que descubrí al poner una cámara oculta en casa transformó mi vida y me dejó helada. María, con las manos temblorosas, sostuvo la cámara oculta frente a ella. La claridad de su propósito se desvanecía en el aire espeso y cargado de recuerdos. La fiebre de la curiosidad se mezclaba con un miedo paralizante. La voz de su abuela resonaba en su mente, fuerte como un eco, desafiándola a encontrar sus raíces en un laberinto de dudas y expectativas ajenas. Desde niña, las historias de su abuela siempre la habían inspirado, pero ahora, en la soledad de su pequeño apartamento, el peso de la tristeza y la incomprensión la acobardaban. Organizar sus cosas era como desenterrar un pasado que no siempre le pertenecía. Cada objeto era un recordatorio del legado de resistencia, y sin embargo, la falta de apoyo en su propia carrera la había mantenido atrapada en un ciclo de inseguridades. La medicina, su pasión, se convertía en una carga mental al escuchar la voz de su madre cuestionando en cada conversación si realmente era el camino adecuado para una mujer de su familia. Al encender la cámara, se adentró en los pasillos oscuros de su historia familiar. Lo que descubrió no fueron solo imágenes, sino un torbellino de voces y susurros que acentuaban sus miedos. Su madre, en la comodidad de su hogar, hablaba con desdén de ella como licenciada en medicina, sugiriendo que debería buscar un camino más tradicional. Como un puñal, esas palabras abrieron viejas heridas, drenando la confianza que había luchado por construir. Dudar era un monstruo al acecho. A través de la lente de la cámara, el reflejo de sus propias inseguridades le golpeó con fuerza. Cada grabación era un recordatorio de cuán lejos había llegado, pero también de lo mucho que le quedaba por avanzar. Cada una de las críticas cargaba un eco ancestral, el miedo a no ser suficiente, a no cumplir con el legado de una abuela que había luchado para que sus descendientes pudieran trascender las limitaciones impuestas por el género. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Días más tarde, tras revisar las grabaciones nuevamente, la angustia pareciera crecer en su pecho. La revelación de su abuela sobre sus sueños no cumplidos se quedó grabada en su mente como una marca indeleble. Si su abuela, a pesar de todas las limitaciones, había anhelado más, ¿por qué debía su vida ser diferente? La lucha entre el deber familiar y el deseo de triunfar se tornaba una tormenta en su interior. La culminación de todo lo que había visto la llevó a un punto crítico. Debía tomar una decisión que podría afectar no solo su futuro, sino también su esencia. ¿Podría desafiar la expectativa que la acercaba? ¿O se rendiría ante un destino que no había elegido? El aire pesado de su apartamento parecía hacerse más denso con cada pensamiento, empujándola hacia una encrucijada de emociones conflictivas, donde la esperanza luchaba contra el miedo. La mirada de su abuela, llena de amor y tristeza, la guiaba, como un faro en medio de la niebla. Pero la lucha estaba lejos de terminar. La batalla más feroz estaba por empezar. María tomó la decisión de enfrentar sus dudas. El camino hacia adelante no sería fácil, pero había comprendido que es necesario desafiar las narrativas que la limitaban. Al día siguiente se despertó con una determinación renovada. En lugar de permitir que el desánimo la paralizara, cada paso que tomara sería un acto de resistencia, no solo contra las expectativas de su madre, sino también contra su propia autocrítica. Decidió salir de su zona de confort. Primero, exploraría el espacio en su vida profesional que había ignorado durante demasiado tiempo, las sesiones de meditación guiadas que había dejado de lado. Aspiraba a encontrar claridad mental. La idea era dar espacio a su voz interior, a esa que a menudo se ahogaba en los gritos del pasado. En el silencio, mientras la música suave resonaba en el fondo, comenzó a visualizar su futuro, un futuro donde ella sería la dueña de su destino, donde las opiniones ajenas dejarían de ser cadenas que la restringían. La primera sesión la dejó todavía más ansiosa,
pero comprendió que el crecimiento no se da sin incomodidad. Se enfrentó a emociones que había dejado de lado, dudas, expectativas. Sin embargo, a medida que las semanas avanzaban, la claridad coronaba sus pensamientos. Empezó a notar un patrón. Cada vez que quitaba esas capas de inseguridad, emergía un destello de la profesional en la que quería convertirse. Con esas herramientas recién adquiridas, decidió llevar sus inquietudes a un entorno palpable, el hospital donde había comenzado su internado. Aunque el miedo a la crítica la acechaba, se preparó para una reunión con su supervisor. Tenía que presentar su proyecto sobre salud mental que tanto había deseado llevar a cabo. Era el primer paso para demostrar que no solo era capaz de ser doctora, sino que podía innovar en su campo. La noche anterior a la reunión, su mente giró entre pensamientos paralizantes y momentos de lucidez. Con un cuaderno en mano, escribió las ideas esenciales, los puntos claves que quería transmitir. Cada letra representaba su nuevo enfoque. Esa noche no se trataba solo de un proyecto, sino de su derecho a ser escuchada, a ser valorada en un entorno que había temido por tanto tiempo. En el hospital, la tensión enchufaba su cuerpo, pero dio el primer paso hacia la sala de conferencias. El rotundo eco de sus latidos resonaba en su pecho, ocupando el espacio que una vez fue invadido por la duda. A medida que sus palabras fluyeron, la sala se sumió en un silencio reflexivo. Su supervisor, acostumbrado a oír propuestas colores de otros, mantenía la mirada fija en ella. El desafío de presentar un innovador enfoque sobre la salud mental mostraba no solo su profesionalismo, pero también la resistencia que había cultivado. Cuando terminó, la respuesta fue más positiva de lo que había imaginado. Su supervisor destacó la valía de sus ideas y la invitó a profundizar aún más. María sintió que el peso de la crítica que había soportado durante años se desvanecía lentamente. Quebrantar el ciclo de la duda no sería fácil, pero aquel primer paso había iniciado una corriente de cambio. Sin embargo, el eco distante de las palabras de su madre aún reverberaba en su mente. Aunque había avanzado, sabía que no todo estaba resuelto. A la salida, se encontró cara a cara con su madre. Esa confrontación era inevitable. Los silencios que se habían construido entre ellas a lo largo de los años demandaban atención. En ese instante, donde todo lo que había descubierto podría desmoronarse en un solo diálogo, la certeza del futuro se tornó incierta. ¿Qué le diría ahora? La mirada de su madre podría significar rechazo, o quizás comprendía que algo había cambiado. María lo sabía. Había llegado el momento de enfrentar lo que había estado evitando. María respiró hondo, consciente de que la conversación con su madre no solo sería un acto de comunicación, sino un engranaje que podría cambiar el rumbo de su vida. En su mente, las palabras danzaban tumultuosamente. Esperaban ser elegidas con precisión para ganar aquella batalla psicológica que había librado durante años. Era una mezcla de angustia y determinación la que la empujaba hacia adelante. «Hola, mamá», saludó, intentando que su voz no temblara. La maternidad exigía un respeto que a menudo relegaba a la hija a un rol secundario, un espacio donde la voz de María parecía estar en un eco distante. La madre respondió con un saludo monótono, una mirada que parecía evaluar cada centímetro de la chica ante ella. María sintió que cada palabra que habría querido decir se desvanecía en un mar de inseguridades. Sin embargo, recordó su compromiso de no permitir que la tormenta interna la hundiera. Era su momento de tomar las riendas. «He estado trabajando en un proyecto sobre salud mental en el hospital», comenzó, esforzándose por mantener los ojos fijos en su madre, aunque la intensidad de la mirada la hacía sentir desnuda. «Creo que es importante para nosotros abordar estos temas. Me gustaría que me escucharas». A medida que hablaba, recordó las sesiones de meditación y cómo le habían enseñado a manejar su ansiedad. Esto era un desafío distinto, pero en esencia era lo mismo. Un intento de tomar el control en medio del caos. Las palabras comenzaron a fluir con más confianza. Cada enunciado enfocado en demostrar que había madurado, que había pasado de ser un eco a una voz clara. «Siempre has querido que sea una doctora», dijo, midiendo el tono, buscando resonar en la narrativa esperada. «Pero quiero hacer más que solo seguir el camino tradicional.
Quiero innovar. ¿No crees que eso es algo digno de apoyo? Su madre la observó en silencio, lo que sembró una inquietud todavía más profunda en el pecho de María. Instintivamente, recordó momentos de su infancia, aquellas ligeras palabras de desaprobación que se estrellaban contra su espíritu, desdibujando su confianza. Sentía el peso de la historia familiar, un legado de expectativas clamorosas. Sobresalir no solo era deseable, sino indispensable. Y aquí estaba, tratando de cambiar la narrativa. No quiero que me veas como una decepción, se atrevió a decir, la voz ahora un poco más fuerte, resonando con la necesidad de autenticidad. Quiero ser alguien que aporte algo realmente valioso. La madre parpadeó, como si las palabras de su hija fueran una revelación. María no podía adivinar si aquello era un signo de aceptación o de desafío. La incertidumbre le daba un sabor amargo en la lengua. ¿Sería suficiente el esfuerzo de su crecimiento personal para mover el corazón de quien siempre había mantenido las riendas? Sin embargo, una chispa de valentía la animó a continuar hablando, en vez de permitir que su voz se ahogara en la angustia de cómo podría reaccionar su madre, luchando por ser vista y escuchada. Estoy usando un enfoque que integra la meditación como parte del tratamiento, prosiguió, sintiendo que su pasión se encendía de nuevo. Si lograba tocar su madre con la profundidad de su idea, tal vez lograra cambiar no solo su propia narrativa, sino también a la mujer que tenía delante. No quiero solo ser una buena doctora, quiero ser alguien que cambie vidas. Allí, en medio de un diáfano silencio, la tensión era palpable. Ambas comprendían que este era un punto de inflexión, una evaluación no solo del carácter de María, sino de la relación misma, cuando todo parecía indicar que una verdad inalcanzable estaba por revelarse. Su madre finalmente rompió el silencio de una manera que María jamás había anticipado. ¿Y si no eres buena suficiente para eso? La pregunta, cruda y directa, abrió una herida en el corazón de María. Se convirtió en el desafío más grande que había enfrentado hasta ahora. No solo atravesar el juicio de su madre, sino también enfrentar las dudas enraizadas en su propia mente. Una guerra que nunca había considerado cómo librar. La determinación que había cultivado hasta ahora estaba a punto de ser sometida a prueba. En ese instante, la lucha por su identidad profesional se cruzaba con su deseo de ser considerada una igual por su madre, una batalla que podría costarle más de lo que estaba dispuesta a arriesgar. La respuesta de María podría cambiarlo todo de una vez por todas, pero ¿tendría la fuerza y la claridad para hacerlo? María sintió que el aire se volvía denso, y esa pregunta resonaba en su pensamiento como un eco interminable. Aquel interrogante no era solo un ataque a su valía, era un reflejo de las inseguridades que siempre habían estado latentes. Un mar de dudas la invadió, cada ola empujándola hacia el abismo de la incertidumbre. «Mamá, esa es exactamente la pregunta que he estado tratando de responder», dijo finalmente, aunque la tenacidad de su voz se tambaleaba. «No quiero ser simplemente suficiente, quiero ser excepcional». Las palabras parecían salir de su interior con fuerza, llevándola más allá de todos esos años de ansiedad y miedo. Sin embargo, al mirar a su madre, vio que la indiferencia aún dominaba su expresión. Era esa mirada que decía que la lógica y la razón pesaban más que el deseo de escuchar. María necesitaba más que una respuesta momentánea, requería un cambio profundo en la percepción que su madre tenía de ella. En su mente se visualizaba como una terapeuta revolucionaria, una líder en el campo de la salud mental, no solo ayudando a pacientes, sino convirtiéndose en un pilar de la comunidad. Pero esa visión se alimentaba de un miedo subyacente. ¿Y si al final no llegaba a ser lo que había soñado? «Quiero aplicar técnicas modernas», continuó, desentrañando cada palabra como si fuera un ladrillo en la construcción de su propia identidad. Recordaba los libros que había leído, todas las técnicas de intervención en salud mental que la habían inspirado. Las imágenes de pacientes recuperándose transformaron su discurso en un torrente de convicción. La salud mental es un campo que necesita innovación, y estoy dispuesta a ser parte de ese cambio. Su madre, aún en silencio, inclinó levemente la cabeza,
un signo de que, quizás, algo comenzaba a penetrar en su sólido muro de escepticismo. Pero el desafío de interrogantes previos no se disiparon. ¿Sería suficiente solo con ambicionar? La lucha interna que había experimentado hasta ese momento palpitaba en su pecho. Lo que le dijeron durante años resonaba: tienes que ser la mejor. La presión había moldeado su autoestima de una manera angustiante. En ese instante, la discusión no era solo entre ellas, sino una confrontación más significativa. María se dio cuenta de que necesitaba defender no solo sus metas, sino su propia valía. He aprendido a meditar y a conectar con lo que realmente siento, explicó, como si fuera un viaje personal a su verdad. La meditación me ha enseñado que la voz interna puede ser potente, y es hora de que la escuchemos. Una chispa de luz surgió del fondo de su conciencia, un recordatorio de que ella no solo era una hija intentando complacer, sino una mujer destinada a transformar el entorno que la rodeaba. Tenía una visión, y si lograba llevarla a la realidad, tal vez podría reescribir la historia no solo de su propia vida, sino también de su madre y del legado que la abrumaba. Si no soy suficiente, dijo con coraje, entonces déjame demostrarlo. Estoy lista para tomar los pasos necesarios, para aprender y crecer. Su madre, por primera vez en mucho tiempo, mostró un destello de duda. La muralla de desapego comenzaba a romperse, pero esa ruptura podría llevarlas a territorios inexplorados, donde el amor, la confianza y las expectativas se entrelazaran de manera diferente. Un latido anticipatorio llenó el espacio. María estaba preparada para lo que vendría. Su corazón palpitaba con la promesa de un nuevo comienzo. Pero el verdadero desafío que enfrentaría no solo iba a ser el juicio de su madre, sino el de ella misma. Entonces, con una mezcla de inquietud y determinación, se preguntó si estaba realmente dispuesta a enfrentar las verdades más profundas que había escondido. La revelación de su propia fuerza, y quizás también de sus debilidades, estaba a punto de ser desnudada. Mientras la conversación se volvía un campo de batalla donde cada palabra tenía peso, María supo que este era solo el principio de su más desafiante lucha. Después de todo, ¿realmente podría superar el juicio más severo, el que había ejercido sobre sí misma durante años? Si puedo cambiar mi historia, puedo ayudar a otros a hacer lo mismo, pensó. Después de organizar sus ideas, María se sentó en el suelo, cerró los ojos e hizo una pausa. Con cada respiración consciente, permitía que la ansiedad se disipara, dejando espacio para la confianza. Este ritual de meditación había sido su ancla en los días tormentosos, y ahora se convirtió en un recordatorio tangible de que el cambio verdadero provenía de dentro. El impulso por avanzar la llevó a buscar oportunidades para practicar. Decidió unirse a un grupo de voluntariado en una organización que ofrecía terapia gratuita a jóvenes en riesgo. La idea de ayudar a otros la desbordaba de energía. Sabía que ese entorno le permitiría poner en práctica lo aprendido, enfrentándose a sus temores, no solo dentro de su mente, sino en interacciones reales. Sin embargo, a medida que la fecha de su primer encuentro se acercaba, las dudas comenzaron a invadirla nuevamente. ¿Sería capaz de realmente ayudar? ¿Y si cometía errores? Todos esos «y si» la asfixiaban, mezclándose con su determinación. Aprovechó ese momento para recordar la conversación con su madre. En su imaginación volvía a ver la inseguridad inscrita en los ojos de su madre, lo que la obligaba a seleccionar sus palabras con cuidado. Si algo he aprendido es que el crecimiento viene de la vulnerabilidad, reflexionó. Esto significaba que no solo debía dar de sí misma, sino también admitir que era humana y que cometer errores era parte del proceso. Con ese pensamiento en mente, se dirigió al grupo de apoyo con el corazón palpitante, decidida a abrirse, a compartir su historia y lo que había aprendido. La sala estaba llena de miradas expectantes y el aire se impregnaba de emociones que resonaban en sus corazones. María sintió una oleada de conexión, un eco de sus propias luchas reflejadas en los demás, y en ese instante se sintió menos sola. Mientras se presentaba, sintió cómo su voz comenzaba a adquirir fuerza. Al compartir su historia y las herramientas con las que había trabajado, notó que sus compañeros respondían positivamente.
Esta aceptación la animó aún más a explorar su narrativa personal, a desentrañar sus temores y a articular sus sueños. Al salir, con una sensación de ligereza, se dio cuenta de que ya no solo era la hija con expectativas ajenas, sino una mujer en pleno proceso de autodescubrimiento. Tal vez había encontrado el camino hacia su excepcionalidad, y con él al propósito que había estado buscando durante tanto tiempo. Sin embargo, en ese nuevo camino, una pregunta seguía latente. Ahora que comenzaba a construir su propia identidad, ¿podría realmente apartar el peso de su pasado para avanzar hacia un futuro donde nunca antes había estado? La incertidumbre persistía, como un eco que la retaba a seguir adelante. Los días siguientes fueron un torrente de emociones para María. Después de su primera experiencia en el grupo de apoyo, se sentía revitalizada, pero la euforia pronto se vio matizada por la inquietud. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar su propia historia mientras guiaba a otros en la suya? Esa duda la seguía como una sombra, y la incomodidad de la incertidumbre se afianzaba en su pecho. Decidida a agotar todas las posibilidades para su crecimiento personal, María se sumergió en la lectura de libros sobre autoayuda y terapias innovadoras. Se encontró particularmente atraída por la narrativa de un autor que hablaba sobre la importancia de registrar experiencias mediante la escritura. Es un espejo del alma, decía él, y esa idea la cautivó. Tomar el tiempo para escribir sobre sus miedos, sueños y aquellas viejas heridas familiares parecía no solo terapéutico, sino esencial para su avance. Comenzó a llenar páginas en su cuaderno, ahondando en recuerdos que le provocaban ansiedad. Mientras sus manos se movían, las palabras parecían extraer la historia que había escondido en su interior desde hacía tanto tiempo. Describía aquella vez que su madre había hecho un comentario desafortunado sobre su elección de carrera, o el crítico silencio que a veces caía sobre el grupo familiar en las reuniones. Al poner esas emociones en la página, se sentía más ligera, como si estuviera destapando un cofre de tesoros y secretos. Sin embargo, no todo fue un camino de flores. Una noche, mientras se disponía a escribir, la ansiedad la golpeó con fuerza. La percepción de que en esos relatos existía un poder peligroso la inquietaba. ¿Qué pasaría si esas experiencias me definieran en lugar de liberarme?, se preguntó. Esa visión distorsionada de su pasado podía convertirse en una prisión. Quería sanar, no ser encasillada por las etiquetas que solían ponerle. Inspirada por esa revelación, decidió realizar un experimento personal. Grabar videos cortos de sí misma hablando sobre sus reflexiones y descubrimientos. Por primera vez, se vio a sí misma desde afuera, examinando no solo sus palabras, sino también el lenguaje corporal que había usado. Cada grabación se convertía en un acto de valentía. En cada uno era posible notar cómo su postura se fortalecía y su voz emanaba más confianza. Ese acto de autoexposición también trajo consigo una nueva tormenta de dudas. Cada vez que miraba esas grabaciones, una parte de ella se preocupaba por el juicio ajeno. ¿Y si su vulnerabilidad se convirtiera en motivo de burla? Sin embargo, al recordar el mantra que había adoptado en su terapia sobre la necesidad de ser susceptibles para crecer, reafirmó su compromiso. La verdad estaba claro. Enfrentarse a su propia historia no solo la haría más fuerte, sino que también podría resonar con quienes deseaban salir de sus propios laberintos emocionales. Así, María se propuso compartir sus experiencias a través de un blog que sirviera de plataforma de desahogo y conexión. Sabía que su honestidad podía ser una luz para otros, y la idea de construir esa red de apoyo a través de sus palabras parecía prometedora. En la noche previa a su primer post, ya lista para enfrentar el cursor parpadeante en la pantalla, su mente cavilaba en 1000 direcciones. ¿Qué pasará si la respuesta no es la que espero? Si mi verdad no resuena con nadie. Pero aquellas preguntas, lejos de paralizarla, la empujaban a reafirmar su compromiso con su autenticidad. Su mano temblorosa presionó publicar, y en ese instante el mundo se abrió ante ella. Una mezcla de terror y emoción sacudían su ser. Había tomado una decisión irreversible, un paso hacia un futuro que antes le pareció inalcanzable. Pero la pregunta no se disipaba. ¿Podría soportar la verdad de su propia vulnerabilidad mientras exploraba la de los demás? La respuesta aguardaba en el vasto océano del ciberespacio, al alcance de un clic, y María respiraba profundamente, sabiendo que debía prepararse para lo que vendría. El roce de la luz matutina en su rostro fue el primer indicio de que un nuevo día comenzaba.
María sintió un cosquilleo en su estómago mientras repasaba mentalmente las interacciones que había tenido desde que publicó su primer blog. Había recibido comentarios positivos, pero también críticas mordaces que la calaban hondo, como dardos lanzados por sombras que apenas conocía. En momentos de soledad, esos ecos se manifestaban como cuestionamientos. ¿Realmente tengo la autoridad para hablar sobre el dolor ajeno si aún llevo el peso de mío propio? Consciente de que tal vez el camino hacia su propia sanación podría estar relacionado con el coraje para explorar más allá de su zona de confort, decidió que la mejor manera de fortalecer su voz era complementando su blog con otra forma de expresión. Así que, armada con su pequeño equipo de grabación, comenzó a generar contenido en video, donde no solo contaba su historia, sino que abordaba los comentarios y preguntas de sus seguidores. Cada grabación era un proceso revelador. Las palabras fluían junto con sus emociones, y con cada video María se sentía un poco más conectada con su esencia. Sin embargo, un obstáculo persistía: la incomodidad de ser observada, de ser juzgada con la misma intensidad que ella misma se juzgaba. Decidió llamar a este nuevo proyecto Vulnerabilidad Activa, un nombre que reflejaba su compromiso con la autenticidad y la apertura. Los días se convirtieron en semanas y las visualizaciones empezaron a crecer. Una noche, mientras revisaba los comentarios en su canal de YouTube, se topó con una crítica despiadada que la desarmó. No tienes ni idea de lo que hablas, la vida no es un blog y tus problemas son insignificantes. El impacto de estas palabras fue como un golpe en el estómago. María sintió la urgencia de una confrontación interna. Cada juicio caía sobre ella como si fuese un espejo que reflejaba no solo su vulnerabilidad, sino también sus inseguridades más profundas. En lugar de retirarse, algo cambió dentro de ella. Este es exactamente el tipo de miedo que debo enfrentar, pensó, y decidió que su siguiente video sería sobre el dolor que suscita el juicio ajeno. Preparó su discurso con esmero, como si cada palabra tuviera el poder de liberarla de esas cadenas autoimpuestas. Cuando se sentó frente a la cámara, comenzó a compartir su experiencia con la crítica, recordando cómo estas palabras resonaban en su interior, incluso cuando intentaba avanzar. En cada frase se llenó de valor. La imagen de la mujer insegura quedó atrás. Hablar de su vulnerabilidad se transformó en un acto de empoderamiento. Mientras se grababa, notó que ya no estaba hablando solo para los demás, sino para sanar su propia voz. Al finalizar, pulsó el botón de publicar, sintiendo que había dejado una parte de sus temores en el espacio digital. Hasta ese momento, no había sido plenamente consciente de que convertir el dolor en un proceso creativo no solo la transformaba a ella, sino que también podía inspirar a otros a realizar su propia travesía de sanación. Pero mientras la adrenalina del acto se desvanecía, las dudas comenzaron a asomarse nuevamente. ¿Y si esta vez el resultado es aún más devastador? ¿Qué pasará si la audiencia se vuelve en contra? Era un desafío constante con el que debía lidiar, una lucha que resonaba en su interior. Con cada paso adelante, cada momento de crecimiento, la tensión crecía, el miedo al rechazo pululaba en el aire. Antes de irse a dormir, echó un vistazo a las vistas y comentarios de su última publicación. Cuando vio que varios de ellos se sentían identificados con su relato, un nuevo sentimiento invadió su pecho: confianza. Estaba haciendo algo significativo, y el camino hacia su voz auténtica comenzaba a despejarse. Sin embargo, el eco de la crítica y el asombro ante su propia exposición aún resonaban. Cabe preguntarse si esta vulnerabilidad activa, un medio para liberarse, se tornaría en un arma de doble filo que la llevaría a un abismo que aún no estaba lista para enfrentar. ¿Podría María soportar la prueba del juicio ajeno sin perder su esencia en el proceso? La respuesta aguardaba en la próxima grabación, donde tendría que decidir si seguir exponiéndose o retroceder a la comodidad de sus inseguridades, un dilema que podría cambiar el rumbo de su viaje. María se despertó la siguiente mañana con un propósito renovado. Había pasado la noche reflexionando sobre su última grabación y una idea poderosa comenzó a tomar forma en su mente. Tenía que empujar aún más los límites de su vulnerabilidad. Decidió que en su próximo video revelaría un aspecto de su vida que siempre había mantenido en la sombra: su hogar. Al poner la cámara oculta en diferentes espacios de su casa, capturaría momentos de intimidad, sueños y también de miedo. Quería explorar lo que realmente significaba ser auténtica, lo que implicaba aceptarse en su estado más crudo. Mientras preparaba la grabadora, sintió una mezcla de ansiedad y emoción.
Se preguntó si estaba lista para enfrentar a sus seguidores con imágenes que reflejaban su vida cotidiana, sus trancas, y no solo los momentos cuidadosamente seleccionados que había compartido hasta ese momento. Esto es arriesgado, pensó, pero lo que tengo que decir es más importante que el miedo. Instaló la cámara en su sala de estar, en su cocina, y en cada rincón donde la vida transcurría de manera normal. Durante unos días, grabó sin descanso, dejándose llevar por la rutina, los días en los que luchaba por levantarse de la cama, esos en los que el miedo paralizaba sus pensamientos. Capturó los momentos de inseguridad, las lágrimas silenciosas tras la puerta cerrada, y también las risas que brotaban espontáneamente de interacciones con sus seres queridos. La edición del video fue un desafío. Se reveló ante sí misma el profundo dolor que había evitado ver, pero también muchos destellos de alegría. Esta dualidad le mostró la complejidad de ser humana. Había luz y sombra, risas y lágrimas, y cada parte de ella merecía ser vista. Sin embargo, la culpa se deslizó a su alrededor. ¿Es correcto mostrar estos momentos tan difíciles? La pregunta resolaba en su mente, pero su necesidad de autenticidad era más fuerte. Su primer intento de compartir el video fue un fracaso. Se sentó frente a su computadora, el cursor titilante sobre el botón de publicar, pero su corazón se aceleraba. Temía que el mundo exterior no pudiera aceptar sus vulnerabilidades. Siempre la misma historia, pensó, recordando las palabras crueles que había recibido. Pero en el fondo de su ser, una voz más fuerte empezó a surgir. ¿Y si esta vez alguien se siente visto, escuchado? Tomando una respiración profunda, pulsó el botón de publicación. Su pulso se aceleró, mientras las vistas comenzaban a contar historias por sí solas. La respuesta fue abrumadora. Más allá de las críticas, había un torrente de apoyo. Personas que, al igual que ella, luchaban con sus demonios, comenzaban a desnudarse emocionalmente en los comentarios. Eso la llenaba de un asombroso sentido de comunidad. Comenzó a visualizar los rostros detrás de los mensajes, cada historia entrelazada con la suya. Sin embargo, cuando revisó de nuevo su video algunos días después, vio un comentario que la dejó estupefacta. «Eres patética. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por tus problemas?» Un escalofrío recorrió su espalda. De repente, las palabras crueles que había intentado dejar atrás volvían a aturdirla. Sentía que había abierto una puerta, y con ello un nuevo ciclo de vulnerabilidad estaba en marcha. ¿Cómo podía continuar exponiéndose cuando el riesgo de ser herida era tan palpable? Sus dudas crecieron en una espiral de confusión. Había ganado confianza al conectar con sus seguidores, pero cada crítica recordaba su inseguridad. Sin embargo, había un pequeño resquicio de entendimiento que comenzaba a gestarse. Lo que realmente importaba no era el juicio ajeno, sino el potencial de su propia sanación. Al final del día, María entendió que cada vez que se enfrentaba a la oposición, había una oportunidad escondida. La lucha no se limitaba a la aceptación de los demás, sino a abrazar su propia historia. Y ante la incertidumbre de la exposición continua, un nuevo impulso crecía. Tal vez esta es solo una fase más del viaje, el momento para descubrir lo que realmente es mi fortaleza. En ese instante, un nuevo deseo se apoderó de ella. Nunca había considerado la idea de explorar una forma aún más profunda de conexión, un taller en vivo, donde su audiencia pudiera compartir sus historias. Pero, ¿estaría lista para compartir su vulnerabilidad cara a cara? La pregunta era electrizante. El miedo se apoderó de ella una vez más. La posibilidad de enfrentar no solo sus límites, sino también a los otros, era desconcertante. El próximo movimiento podría ser el más revelador de todos. ¿Sería capaz de llevar su autenticidad al siguiente nivel? ¿O las sombras del juicio la llevarían a retractarse una vez más? El pensamiento se adhería a ella, la respuesta aguardaba, lista para ser descubierta en su próximo paso. Los días posteriores fueron un torrente de emociones para María. La idea de un taller en vivo se convertía en una constante en su mente, y cada vez que la consideraba, experimentaba una mezcla de euforia y terror. Esa necesidad de conexión, de compartir su viaje en un espacio físico, era tentadora. Sin embargo, el temor la frenaba. La idea de enfrentar a otros, de ver sus reacciones en tiempo real, evocaba un nudo en su estómago.
Decidió sentarse a reflexionar, rodeada de un ambiente que antes le resultaba familiar, pero que ahora le parecía lleno de posibilidades y también de riesgos. Con una libreta abierta frente a ella, comenzó a escribir sus pensamientos. Preguntas como ¿qué me gustaría que los otros aprendieran de mi experiencia? Y ¿cómo puedo crear un espacio seguro para los que me escuchen? Emergieron de su mente en una ráfaga. Mientras plasmaba sus preguntas, una revelación profunda la atravesó. El taller no solo sería un espacio para compartir, también podría funcionar como un refugio donde otros encontraran fuerza en la vulnerabilidad. La idea de guiar a otros hacia una mayor comprensión de sí mismos empezó a tomar forma, y con ella la posibilidad de que su propia inseguridad pudiera ser transformada en empoderamiento. En su mente visualizó cómo podría diseñar el taller. Crear un círculo donde todos pudieran hablar, donde no existieran juicios y cada experiencia fuera compartida con respeto y compasión. Pero anticipó el miedo que podría manifestarse en sus futuros participantes. ¿Cómo enfrentar esa inquietud en su propia vida? La ironía no escapaba a su atención. Ella, que aún luchaba con sus inseguridades, sería la guía. María comenzó a investigar sobre dinámicas grupales, cómo establecer un ambiente de confianza y qué herramientas podrían servir para facilitar esa apertura emocional. Dejó que su curiosidad la guiara a través de artículos y libros. Cada nuevo descubrimiento la llenaba de impulso, pero el espectro de la duda seguía acechando, recordándole las críticas que aún resonaban en su mente. Durante una de estas noches, mientras leía sobre técnicas de facilitación, recibió un mensaje de uno de sus seguidores. Era un agradecimiento sincero por su sinceridad en el último video. Esa persona había estado atravesando un momento difícil y al ver su vulnerabilidad sintió la determinación de buscar ayuda profesional. María sintió un escalofrío. Su viaje no solo la transformaba a ella, también estaba tocando vidas ajenas. Sin embargo, su mente no dejaba de girar en torno a la repercusión. ¿Y si mis inseguridades se vuelven un obstáculo a liderar a otros? ¿Y si mi vulnerabilidad se convierte en una debilidad ante sus ojos? Ella trató de sacudir esos pensamientos, pero eran persistentes. Optó por confrontar esas dudas. Decidió escribir una carta a sí misma, expresando todas sus inquietudes, como si estuviera hablando con una amiga que necesitara aliento. Con cada palabra, fortalecía su determinación de no dejar que los miedos limitaran su crecimiento. Con el paso de los días, esa carta se convirtió en una declaración de su propósito. Soy humana, y está bien no ser perfecta. A medida que las fechas del taller se acercaban, la atmósfera a su alrededor se cargaba de anticipación. Comenzó a diseñar materiales que usaría, visualizando en su mente la dinámica del grupo, las historias que serían compartidas. Pero una noche, un pensamiento penecante se hizo eco en su interior. ¿Qué pasará si no soy capaz de manejar las emociones de los demás? ¿Y si alguien se siente herido por lo que digan otros? La inquietud creció como una sombra, confrontándola en momentos de silencio. Sin embargo, cada vez que sentía que la ansiedad la atrapaba, recordaba la carta que había escrito. Era un constante recordatorio de su autenticidad, de la humanidad detrás de la vulnerabilidad. El día del taller llegó. María se encontraba en el espacio que había elegido meticulosamente, el corazón latiéndole con intensidad. Miró a su alrededor y sintió el frío de la incertidumbre. Sería capaz de sostener sus propios miedos y al mismo tiempo apoyar a los demás. Sin embargo, una chispa de valentía brotó en su pecho. Era el momento de enfrentar sus sombras y comprender, de una vez por todas, el verdadero significado de la vulnerabilidad. Esperando la llegada de los participantes, sintió que un nuevo capítulo se abría. Pero antes de que pudiera concentrarse, un mensaje llegó a su teléfono. Era un aviso inesperado, una noticia que podría poner en riesgo no solo el taller, sino también su propia imagen pública. El pulso le latió con fuerza. ¿Cómo manejaría esta nueva crisis en el instante más vulnerable de su vida? María respiró hondo. En ese momento crucial de su vida, una amalgama de emociones la inundaba. La preocupación se entrelazaba con la determinación. El mensaje que había leído era un ataque a su integridad, una tergiversación de sus intenciones que podría desmoronar todo lo que había trabajado por construir. Pero no era el momento de rendirse. En lugar de dejarse consumir por la ansiedad, decidió convertir esa inseguridad en un impulso para demostrar su autenticidad. En momentos así, María había aprendido que era crucial hacer frente al dolor y no permitir que las dudas la paralizaran. Así que,
Mientras se preparaba para recibir a los participantes, su mente se enfocó en el propósito de su taller. Con cada persona que ingresaba al salón, su confianza crecía. Sintió la energía compartida, esa conexión que había estado buscando. Una vez todos sentados, se tomó un momento para respirar, centrándose en el porqué de aquel encuentro. Se dio cuenta de que el taller no solo giraba en torno a su vulnerabilidad. Sería un espacio donde cada uno podía compartir sus propias historias y encontrar fortaleza en la comunidad. Gracias a todos por estar aquí. Hoy no solo vamos a hablar sobre vulnerabilidad, vamos a compartir nuestras historias, dijo, su voz resonando con claridad, aunque sentía aún la picazón de la inseguridad. Ver sus rostros expectantes la llenó de un fervor inherente. Era el momento de defender su deseo de ser escuchada y de que otros también lo fueran. Introdujo dinámicas de grupos, instando a cada uno a compartir algo que les hubiera dolido. Con cada relato fue construyendo un ambiente de confianza, donde las emociones fluyeron como ríos, desbordándose entre risas y lágrimas. Era en aquellos momentos de conexión donde María notó que su corazón latía al unísono con el de los demás, y esas historias se entrelazaban, creando un tejido de empatía. Poco a poco, las sombras de su inseguridad comenzaron a disiparse. Las voces de los participantes resonaban, sumándose a la suya en un coro de sanación mutua. Cada vez que un miembro del grupo contaba su historia, María se sentía más ligera. La conexión fortalecía su determinación. Allí, rodeada de personas que deseaban compartir sus verdades, comprendió que había ganado una clara victoria personal. Pero mientras se dispuso a cerrar la sesión, recordó las dudas que la habían atormentado antes de iniciar el taller. Con valentía, tomó la palabra nuevamente. Sé que algunos de ustedes han sido duros consigo mismos, y lo entiendo, declaró, sintiendo la necesidad de ser sincera. Yo misma he enfrentado críticas y dudas sobre mis decisiones, pero esta vulnerabilidad es lo que nos conecta. Todos estamos en un viaje de crecimiento. Los participantes, observando la sinceridad en su rostro, respondieron con murmullos de asentimiento. María lo sintió con cada fibra de su ser. Era como si cada historia compartida se uniera a la suya, creando un poderoso movimiento de transformación. Mientras finalizaba la sesión, un participante se levantó y la miró con admiración. Dijo con voz firme: «Gracias, María, por mostrar tu autenticidad. Me has inspirado a ser más valiente». Las palabras lo resonaron en su interior como un himno de triunfo. Había logrado no solo compartir su vulnerabilidad, sino también guiar a otros en su viaje. Al final del taller, entre abrazos y agradecimientos, supo que había alcanzado un hito significativo. Había demostrado que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza que los podía unir. María salió de aquel salón con una sensación inigualable de logro. El miedo y la ansiedad no habían desaparecido por completo, pero había aprendido a enfrentarlos. Esa experiencia la había transformado, dotándola de una confianza sólida que nunca había imaginado que podría alcanzar. A través del intercambio constante entre su historia y la de los demás, había conquistado no solo su inseguridad, sino también el miedo al juicio ajeno. Mientras se alejaba, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Recordó el mensaje que había recibido y, en vez de preocuparla, decidió incluso utilizarlo como impulso para seguir creando contenido, deseando compartir más sobre su viaje y el impacto de la vulnerabilidad en la sanación personal. La vida de María había dado un giro monumental. Ya no era solo una médica en busca de reconocimiento, sino una mujer empoderada, lista para innovar y transformar, no solo su historia, sino también las narrativas de otros. Así, con una claridad renovada y un compromiso fuerte hacia su autenticidad, se dio cuenta de que había alcanzado la realización personal que anhelaba, y más importante, la clave para conectar con aquellos que también necesitaban encontrar su voz. Estas experiencias se convirtieron en los cimientos de un nuevo propósito, una misión que la llevaría a ser un pilar en el campo de la salud mental y al mismo tiempo continuar su propia evolución. Es el momento de actuar. Si estás listo para seguir el viaje de María y descubrir historias que pueden transformar tu vida, necesitas suscribirte ahora.
Cada relato es una oportunidad para conectar, aprender y crecer junto a nosotros. Deja un me gusta ahora, porque cada clic en este video alimenta el algoritmo, ayudando a que más personas escuchen estas historias. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. ¿Qué aprendizajes llevas contigo? Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten oír estas reflexiones. No esperen ni un segundo más para unirse a nuestra comunidad. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de un viaje hacia la superación personal y la conexión auténtica. Hazlo ahora.